Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Muy buenas a todos, que Dios les bendiga. Una vez más, Visión Familia con ustedes para presentarles esa información fresquita, muy relevante de aquello que nuestros queridísimos políticos y aquellos a quien usted no les dio el voto para que tomen decisiones por usted, tratan de hacer. Pero precisamente, una vez más digo, para eso está Visión Familia, porque nosotros no vamos a permitir que aquello que se cocina en lo oculto y que luego se trae al público ya como una bomba que estalla en la cara de la sociedad, vaya a hacer ese efecto. Hemos estado hablando precisamente acerca de ese efecto tremendo que ha estado teniendo en los últimos días, precisamente el rechazo de la población a este tipo de adoctrinamiento. Tengo que destacar una vez más el detalle de Netflix, que tuvo que despedir a más de 300 empleados porque cada día la audiencia y la clientela va cayendo. Así que esta máquina de adoctrinamiento de la sociedad, doy gracias a Dios que de alguna manera u otra está recibiendo un golpe muy certero. Y hoy tenemos un tema muy importante con mi compañero habitual acá, el que siempre digo que conozco desde que nací. Así que vamos a tener el tema, escuche bien, cuando matar se hace legal. Exactamente como usted lo escuchó. Y quiero dar las gracias de manera muy especial a Faro de David 104.5, esta emisora que usted está escuchando en este momento, porque de verdad que se han portado a la altura con nosotros al permitirnos que este programa pueda transmitirse a través de sus ondas. Y a usted, muchas gracias por escucharnos a través de este medio. Quiero dar las gracias de igual forma a Osana Carismática 94.9 por esa buena disposición de convertirse en ese pilar para que nuestra sociedad reciba esta información. Y a usted que nos escucha a través de la 94.9, muchas gracias por la confianza de que nosotros podamos llegar hasta la puerta de su corazón, hasta la puerta de su hogar, ese lugar privado en donde usted tiene acceso libre. Gracias por permitirnos llegar allí. Gracias por hacernos parte de su familia. Definitivo. Y en efecto, en este programa vamos a estar analizando algunos aspectos muy contundentes, consideramos de suma necesidad, en donde, como acaba mi hijo de citar el tema, cuando matar se hace legal. Y entonces usted podrá pensar, pero ¿cómo puede ser posible que matar sea legal? No, no es que matar sea legal, sino cuando se hace. Así es. Cuando de manera obligada, a través de una imposición muy camuflajeada y arbitraria, exactamente, entonces el asesinato pasa a tener una legalidad. Así es. Y vamos a estar hablando de cosas muy, pero muy calientes, porque es que resulta que aquellos que todos lo saben y aquellos a quienes usted nunca les dio el voto, pero que sin embargo se dan el atrevimiento de tomar decisiones por nosotros a pesar de que no han sido elegidos, una vez más digo, popularmente, han estado calientitos con el tema de la sentencia revertida de Roe versus Wade. Y no queremos ahondar en el tema porque ya eso lo vimos y le explicamos a usted que no es que el aborto queda cancelado en los Estados Unidos, sino que por lo menos una veintena de estados ya están tomando medidas fuertes para que prácticamente el aborto sea nulo y unos 100,000 niños por año terminen viviendo y no sean asesinados de forma presuntamente legal, porque es que nunca vamos a avalar esto. Eso no es legal. Y aquellos personajes, tengo que citar entre ellos al señor George Soros, al señor Joe Biden, al señor Justin Trudeau, el presidente o el primer ministro de Canadá, y al señor Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Y usted dirá, bueno, ¿y ese George Soros quién es? Bueno, precisamente es ese personaje maligno, malévolo, que está detrás de las sombras moviendo los hilos del poder para que las cosas vayan mal en el mundo. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo, y lo vamos a ver al final del programa, a través del dinero. Porque resulta que el dinero tiene mucho poder ante los inmorales. Ante los inmorales el dinero tiene mucho poder. Además de eso vamos a estar viendo las declaraciones de la señora Joan Rodríguez, una diputada que interroga a una abortista, y usted va a escuchar las tremendas declaraciones que ella da. Y además vamos a hablar de ese segundo trimestre de gestación. Vamos a hablar alto y claro de eso, y como le dije, vamos a tener finalmente unas declaraciones del señor Agustín Laje, personaje que tuvimos el honor de tenerle aquí en Panamá hace un par de años
años, oiga, tuvo un debate con un par de Sí. activistas, activistas LGBT aquí en uno de los canales de Panamá, juntamente con su compañero Nicolás Márquez, gente que ha arrojado mucha luz a nuestra sociedad que lamentablemente se estaba dejando llevar por el pensamiento de estos señores distorsionadores y distorsionados. Y cuando le hablo de que la cosa parece que va bien, precisamente yo quiero que usted nos deje su opinión y usted nos pueda llamar al 6695-3739, porque resulta que en las últimas semanas se ha dado el estreno de una película llamada Buzz Lightyear. Usted sabe, este personaje de Disney y Pixar que ha sido lanzado en una película bastante polémica, ya que en esa película se da el beso de dos mujeres, un beso lésbico. Y permítame decirle, para que hagamos una introducción y usted vea que lo que viene es candela misma, esta compañía Disney pensaba recaudar en la primera semana unos 50 millones. Oiga, y gracias a Dios ha logrado recaudar poco más de 5 millones. Ha habido un rechazo general a esta película y quiero decirles que por lo menos unos 14 países la han censurado totalmente. La cadena Cineplanet en Perú ha puesto una advertencia de contenido de ideología de género a esta película. Y por lo menos en México las cadenas Cinépolis y Cinemex también parece que han censurado la parte del beso lésbico. Y algo que a mí me llena de mucha alegría es que Disney lleva por lo menos un año perdiendo dinero, pero a mansalva, porque, oiga, Disney, recuerde, esa empresa, esa compañía que producía contenidos para niños, que hoy solamente es contenido manipulador y de ideología de género, adoctrinamiento puro y duro, se ha comprometido para que el 50% de sus personajes, de sus películas, esas mismas que usted pone a ver a sus niños, sean personajes que vayan en la línea de esto que llaman progresía, es decir, personajes gay, personajes feministas, homosexuales, trans, todo lo que usted le quiera sumar y un largo etcétera. Y sin embargo lleva un año en pérdida, no sé cuánto más va a soportar. Saludo especial para toda la gente que siempre está allí y tengo que saludar a la familia Pinzón Castillo, especialmente a la hermana Merly de Pinzón hasta Dos Ríos. Muchas gracias por su palabra, muchas gracias por su ánimo, muchas gracias por todas esas imágenes que nos mandó. Le agradecemos mucho que esté en sintonía. Y a usted que todavía no se ha sumado, por favor, súmese a la visión de la familia, porque esta también es su visión. Así es. Y también saludamos a la hermana Noricel Araúz, Importante. que también está siempre allí en sintonía. Y algo tan importante que ella nos testificaba, nos compartía, de que ella está allí atenta en el radio, escuchando y con un cuaderno tomando apuntes. Así es. Oiga, qué bonito, porque precisamente eso es lo que nosotros estamos buscando con todo nuestro corazón, que haya ese despertar, que nuestra ciudadanía pueda darse cuenta que nosotros no podemos estar ausentes de la realidad que se está dando. Y cuánto nos bendijo a nosotros esa actitud por parte de esta hermana Noricel Araúz, donde tomando notas para ella tener conocimiento para poder explicar sobre las realidades que tenemos ya encima. Y eso es lo que necesitamos, una sociedad preparada con conocimiento para hacer la correcta defensa de la vida y de la familia. Entonces, en medio de todo esto, nosotros queremos presentarle a continuación un video de unas declaraciones tanto del señor Biden como de la señora Bachelet, donde tenemos que resaltar que se trata de personas, de alto nivel a nivel internacional, que supuestamente son los que velan por países grandes, por sus opiniones son muy influyentes a nivel de todo el mundo prácticamente. Entonces es tan lamentable ver las clases de expresiones, de opiniones que estas personas vierten, donde públicamente están declarando lo que son y lo que hay en su corazón. En el caso de la señora Bachelet,
es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Óigase bien. La ONU, sí, esa organización Exactamente. criminal. Entonces, vamos a escuchar, préstele mucha atención para que usted pueda observar qué opinan ellos sobre este fallo que hubo, revertido en efecto. ¿Qué opinan ellos de los resultados de este fallo con relación al aborto? En donde también tenemos que resaltar esa situación que se está dando de aquel grupo de muchachas vestidas de blanco. Ay, Y con sus ropas en sus partes genitales todas pintadas de rojo, simulando sangre, y con bebés en las manos ensangrentados, y ellas sus caras ensangrentadas, según una forma de protestar por el mal que se ha hecho en cuanto a este fallo de los jueces. Entonces, hoy vamos a estar viendo del porqué del tema de cuando matar se hace legal. Así que pongan mucha atención a este video y a todos los demás que vamos a estar compartiendo. La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin el viernes al derecho al aborto. Revocaron el fallo que permite interrumpir el embarazo en el país, un derecho amparado desde 1973 a nivel federal. Esta decisión no hace que el aborto sea ilegal, pero conlleva que cada estado sea libre de autorizarlo o no. La mitad de los estados, sobre todo en el sur y en el centro, podría prohibirlo totalmente. Así las mujeres que deseen abortar se verán obligadas a continuar con su embarazo, arreglárselas clandestinamente o viajar a otros estados donde los abortos sigan siendo legales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la decisión de error trágico y afirmó que la salud y la vida de las mujeres del país están en peligro. Hoy la Corte Suprema de Estados Unidos quitó expresamente derechos constitucionales del pueblo estadounidense que ya había reconocido. No los limitó, simplemente los quitó. Nunca se había hecho eso con un derecho tan importante para tantas personas estadounidenses, pero lo hicieron. Es un día triste para la Corte y para el país. Enseguida que se dio a conocer la decisión de la Corte, varios estados anunciaron medidas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí en Missouri, la voz de la gente ya ha dejado en claro que los habitantes de Missouri respetan la santidad de la vida humana. Creemos que sin la protección explícita del derecho a la vida, todas las libertades están bajo ataque, por lo que no se puede exagerar la importancia de este día. Me siento honrado de ser parte de esto, y el primer fiscal general del país en terminar efectivamente con el aborto. En cambio, gobernadores del Partido Demócrata de California, Oregon y Washington difundieron un video conjunto para anunciar un frente unido que garantice en sus territorios el derecho al aborto. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es un duro golpe a la igualdad de género. Aseguró que el acceso a un aborto seguro, legal y eficaz está firmemente arraigado en el derecho humano internacional y es central para la autonomía de las mujeres y las chicas, así como la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas. El expresidente estadounidense Donald Trump, que nombró 3 jueces conservadores en la Corte Suprema, afirmó que la anulación al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo obedece a la voluntad de Dios y que la decisión sigue la Constitución. El expresidente demócrata Barack Obama lo calificó de ataque a las libertades fundamentales. Muy bien. Aquí queremos resaltar, por ejemplo, las palabras que dice este presidente Biden, donde que la Corte literalmente hizo retroceder a los Estados Unidos 150 años. Además de que califica que es un error trágico esa decisión de la Corte. Por otro lado, queremos aunarlo a la opinión de esta alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde ella dice que la decisión de la Corte Suprema ha sido un duro golpe a la igualdad de género. Aseguró que el acceso a un aborto seguro, legal y eficaz
está firmemente arraigado en el derecho internacional. Óigase bien todo esto y cómo le da aquel calificativo al asesinato, de cómo empiezan a hacer todas estas maniobras de palabra para legalizar el asesinato. Y es aquí cuando estamos viendo que se empieza a dar esto de cuando matar se hace legal. Entonces, esta dama además dice que esto está firmemente arraigado en el derecho humano internacional y es central para la autonomía de las mujeres y las chicas, así como tomar las decisiones de sus propios cuerpos y de sus vidas. Ok, siempre decimos, tomen decisión de sus propios cuerpos, pero no del ser que hay dentro de ellas a partir del momento que quedan embarazadas. Claro. Entonces, dicho esto, queremos reforzar esto con un interrogatorio que le hace una senadora de Puerto Rico llamada Joan Rodríguez a una doctora abortista, en donde vamos a ver qué tan seguro es el aborto cuando se está practicando, qué tan seguro es y de que en ese interrogatorio usted va a observar cómo esta doctora abortista responde con sus propias palabras de todo lo que se está practicando en el momento del aborto. Entonces, a la luz de todo esto nos encontramos que estos altos gobernantes y altos funcionarios a nivel mundial, en términos generales en todos los gobiernos, presentan una publicidad engañosa del aborto. Propaganda engañosa. Exactamente, cuando realmente es lo contrario. Por lo tanto, queremos que usted preste mucha atención a lo que esta doctora abortista dice de lo que es la práctica del aborto y todos los detalles que esto involucra. Usted indicó que usted lleva a cabo abortos en su clínica hasta las 24 semanas, ¿correcto? Sí. Bueno, pero conoce de casos de niños como estos que nacen prematuros a las 21, 22, 23 semanas y ya han sobrevivido. ¿Lo conoce? Sí. Conoce, sí. Es posible entonces que un bebé que nazca en estas fechas sea viable. En el hospital universitario y el pediátrico en neonatología usualmente no es 21 semanas donde hay sobrevivencia de fetos aquí en Puerto Rico. ¿Cuándo es? Usualmente entre 23 y 24 semanas, dependiendo de la condición que traigan. Exacto. Bien, entonces le pregunto, doctora, ¿qué diferencia existe para usted entre terminar la vida de ese bebé de 23 semanas, dando el ejemplo ahora si fuera el caso de Puerto Rico, entre terminar la vida de ese bebé dentro del vientre de la madre y terminar la vida de ese bebé, que no es otra cosa que matar al bebé que ya es viable, fuera del vientre de la madre? ¿Cuál es la diferencia entre, en palabras bien crudas, matar a ese bebé dentro del vientre versus matarlo fuera del vientre? Hay una diferencia, sí. ¿Cuál es la diferencia filosófica? Bueno, en términos clínicos, básicamente es más fácil llevar un procedimiento de terminación de embarazo cuando ya el feto está muerto. El Departamento de Salud indica que en el 2018 y 2019 se llevaron a cabo procedimientos de aborto a través de la dilatación y evacuación. ¿Usted realiza este método de aborto? Correcto, sí. ¿Actualmente? Sí. ¿Cuántos, verdad? Más o menos estadísticamente estamos hablando de en qué proporción? Diría como 4 o 5 al mes. 4 o 5 al mes. Y este método, usted me corrige, doctora, de la dilatación y evacuación, implica desmembramiento del feto. Eso es correcto. O sea que usted tiene que introducir unos instrumentos y partir en pedazos al bebé. Eso es correcto. Eso es correcto. Al bebé no, al feto. Sí, yo le llamo bebé. Bueno. Ok, a ese bebé usted lo parte en pedazos, los brazos, las piernas, ¿verdad? Lo pica, por decirlo así. Y entonces que luego con la cabeza, ¿qué hace? Que la aplasta. Sí, la aplasta. Ese bebé, al usted hacer este procedimiento, ¿está vivo o está muerto? En la mayoría de los casos está muerto. ¿Cómo? ¿Usted entonces qué hace previo para entonces que el bebé esté muerto? Inyecto Digoxin. ¿Inyecta? Digoxin. ¿Y qué hace esa sustancia en el cuerpo del bebé? Le causa una arritmia fetal.
le causa arritmia fetal, el bebé muere. Obviamente nos tenemos que plantear como sociedad y nos tenemos que cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo realmente es permitiendo matar a un niño dentro del vientre que ya puede sobrevivir. ¿Cuán desarrollado está un bebé en su segundo trimestre? No tengo la capacidad para contestar esa pregunta. ¿Conoce cuán desarrollado está un bebé en el tercer trimestre? Un feto en el tercer trimestre no creo que tenga los elementos para contestar. Bien, no puede contestar. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé de 24 semanas de gestado y un feto de 24 semanas de gestado? No han nacido. Esa es la única diferencia que usted identifica. Los fetos no han nacido. Los bebés son los nacidos. Ok, respecto de esta vista, por lo menos a usted, ¿verdad? No le consta cuántos casos de menores abortadas, de menores violadas han ido a procurarse un aborto. Usted no tiene esa estadística, por lo tanto presumo que mucho menos va a tener la estadística de cuántos o cuántas de esas menores que fueron violadas y fueron en clínicas de aborto, fueron violadas por sus padres. Presumo que mucho menos tendrá ese dato. Si usted entiende que se debe regular para prohibir ese tipo de aborto que discrimina contra un ser humano por razones de unas características particulares, y estoy hablando de categorías protegidas, pudo haber sido el ejemplo, por ejemplo, de raza, de sexo, por ejemplo, pues una mujer que no quiera tener un bebé porque el niño porque el bebé es niña, o porque no quiera tener ese hijo, como sucede de ordinario en la India, ¿verdad? Particularmente y de forma dramática, o que no quiera tener ese bebé porque es varón, o que no quiera tener ese bebé por razón que sea. Y estoy hablando de categorías protegidas. Y le pregunté si usted entendía que ese tipo de aborto discriminatorio se debía prohibir. Yo, con mi, ¿verdad? Al contestar su pregunta, en ningún momento estoy señalando que se debe abortar a nadie por cualquier razón. La razón es personalísima de la mujer. Por lo tanto, no puedo calificar y decir no, porque no, la mujer decide. Eso no me incumbe a mí. Ella tiene derecho a hacerlo. Por lo tanto, eso no equivale a discrimen por razón o categoría que usted quiera señalar, porque usted está queriendo reconocer unos derechos al cigoto, al embrión, al feto, que no lo tienen en nuestro ordenamiento. Y se me queda claro, ¿no?, que su respuesta inequívoca es que la mujer debe tomar la decisión, no importa la razón por la que sea, incluyendo razones discriminatorias. Y si el bebé es un niño con, por ejemplo, con síndrome Down, y la mujer no quiere tener un hijo con esta condición, con esta diversidad funcional, pues entonces le compete a la mujer, según usted, tomar la decisión sobre si ese niño debe vivir o no. Para mí eso se llama discrimen. Para mí eso es todo lo totalmente opuesto a una sociedad inclusiva donde de verdad se respete y se promueva el respeto a la diversidad de todas las personas. Aquí se ha hablado de tortura en varias ocasiones. He escuchado decir que obligar a una mujer a dar a luz, particularmente en el caso de menores de edad, es tortura. Y yo tengo que decir que, primero, que estoy de acuerdo en que obligar a una mujer a ser madre no debe darse, un escenario que no debe ocurrir. Yo no creo en obligar a nadie a ser madre. El asunto es que una mujer embarazada ya es madre. Y eso pues es una diferencia obviamente abismal. Cuando una persona está embarazada, ya no es tiempo de decidir si quiere o no ser madre, porque ya lo es. Y por otra parte, me parece a mí que si bien se habla de la tortura aquí, para aquellos que entienden que obligar a una mujer a dar a luz es tortura, creo que no debemos perder de nuestra mirada en el horizonte que un niño o una niña que ya puede sobrevivir fuera del vientre de la madre de haber nacido prematuro, que es quemado con solución salina, es
achicharrado en el vientre de la mujer para matarlo dentro del vientre y luego sacarlo muerto, eso es tortura. Y además también creo que un bebé que es matado, en algunos casos esto ocurre ya muerto y en otros casos vivo, dentro del vientre de la mujer, cuando ya el bebé podría sobrevivir fuera del vientre si nace prematuro, o sea que claramente es el mismo ser humano, y que es desmembrado, se le arrancan las manos, las piernas, el torso, se rompe en pedazos y luego se le exprime la cabeza, se la aplasta para poder sacarlo del vientre de su madre. A mí me parece que no solamente es un acto barbárico, pero es claramente también tortura. Y para concluir, pienso que una discusión profunda sobre la ontología del ser, la ontología de la persona, ¿verdad? Una discusión sobre ontológica, y que nos respondamos de verdad qué es lo que se aborta. Yo creo que en los ejemplos que he traído durante estas vistas de un bebé de 24 semanas que son abortados en Puerto Rico, como los que aborta la doctora Vale, que puede sobrevivir, científicamente hablando, puede sobrevivir luego en un parto prematuro. Ese bebé que nació a las 24 semanas prematuros y ese feto, como le llaman algunos, dentro del vientre a las mismas 24 semanas de gestado, es decir, ambos bajo el mismo tiempo de gestación, es el mismo ser humano. No hay una diferencia ontológica entre uno y el otro. Bueno, ya usted lo escuchó, estas son las declaraciones de una persona. Yo voy a remitirme a las palabras de aquel presidente de los Estados Unidos, siempre las estoy recordando, el señor Ronald Reagan, que decía: el aborto es defendido por gente que ya ha nacido. Yo le diría a esta señora y a todos aquellos que han lanzado su enojo y su ira, y yo voy a traducirlo, su demagogia y su manipulación a la población, pues ¿qué tal si practicamos ese asesinato con ellos? Es que no sé si es que el aborto para ellos es una tontería y sencillamente es la interrupción del embarazo y para ellos no es un crimen. Pero vamos a practicarlo con usted, pues, a ver si le parece bueno que interrumpamos su vida y a ver cuándo usted la retoma. Es que allí es donde viene el detalle, hijo, del porqué del tema de este programa. Cuando matar se hace legal. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que como estaba esta senadora Joan Rodríguez cuestionando a esta doctora abortista y le hace la pregunta que qué diferencia había. Entonces sencillamente la diferencia era en que uno estaba muerto en el vientre y el otro estaba vivo ya después de haber nacido. Feto y bebé, dice ella. Exactamente. Entonces, aquí, estimada sociedad que nos está viendo y escuchando, nosotros queremos llegar hasta su corazón con un mensaje en donde especialmente aquellas parejas que estaban pensando en abortar, siguiendo aquellos malos consejos macabros, por citarlos así, de estas personas que hablan de un aborto seguro, eficaz y todas las connotaciones. ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho que se está respetando del bebé? ¿Dónde se le está preguntando al bebé si él quiere morir o no? Es precisamente por eso que ellos tratan de sacar de contexto la realidad. Ellos dicen que no es un bebé. Y mire, cuando esta golfa abortista dice, no, para mí, el feto, y dice la senadora, no, el bebé, y ella dice, no, el feto. O sea, hay una discusión por tratar de quitar la naturaleza al ser humano para que sea una cosa. Y cuando es una cosa, podemos disponer de ella como querramos. ¿Y qué mejor forma de quitar esos derechos como lo es
implementando leyes dentro de los ordenamientos de cada estado. Claro. Por cuanto una de las excusas en las cuales se amparaba esta doctora abortista para estar matando a los bebés es donde ella dice que esto no está dentro de los ordenamientos de su estado. Vaya. Entonces, por lo tanto, como no es ley que establece que es un bebé, sino que es un feto, el producto de la concepción, no hay ninguna diferencia entonces en poder de manera, entre comillas, legal, matarlo. Entonces, observe cómo esta doctora hablaba y ella respondía positivamente a las preguntas del procedimiento de cómo se practicaba este aborto cuando se trataba o se trata de un caso de un bebé que ya está bien avanzado en los meses. Sabemos de que están otros procedimientos a través de pastillas, etcétera, para casos donde el bebé está más chico. Pero entonces cuando está más grande, entonces mire toda la salvajidad, la barbarie tan enorme. Ahora, la doctora responde a la pregunta que le hace la senadora Joan, cuando la senadora le dice, pero, ok, ¿y cómo lo matan? Y ella tan tranquilamente dice, aplicándole la digoxina. Como si se estuviera comiendo un helado. Sí, entonces, ¿qué resulta? Que para que no haya cargo de conciencia ni haya una ilegalidad, tenemos que matarlo primero para entonces decir, oh, me lo encontré muerto y por lo tanto lo tuve que despedazar todo y sacarlo en pedazos del vientre. Perdonen que sea un poco gráfico, pero, miren estos pedazos de bebé. Ella dice, es que no es un bebé, pero resulta que tiene brazos, tiene pies, tiene cabeza y cráneo que ella confiesa destripar, así mismo, explotarle la cabeza al bebé y decir, oh, mire, ay, vaya, una mano de un bebé. Y acá que está saliendo un pie, es que había un ser humano dentro. En cuanto sale, ya es ser humano. Antes lo podemos matar porque no es humano y no tiene derechos. Exacto. Entonces, nosotros queremos hablarle un poquito sobre ese químico que le inyectan de la digoxina al bebé para que podamos ir entendiendo qué es lo que se da a lo interno de esa criaturita, allí en ese organismo de esa criaturita al momento de la aplicación de este medicamento, donde ella misma dice que esto le produce una arritmia fetal. Oiga, una arritmia fetal, si hablamos de la arritmia misma en una persona adulta, cuando esto le da aquel nivel de arritmia severo, la persona queda que se le va la vida y agoniza y queda casi que prácticamente muerta la persona. Yo he visto esos efectos de producto una arritmia cardíaca. De una arritmia cardíaca. Entonces, si en una persona adulta la arritmia cardíaca es algo tan difícil, tan duro, en una persona adulta, ¿cómo se sentirá ese bebito cuando le producen esa arritmia cardíaca con este medicamento? En lo que nosotros queremos decir brevemente, uno de los síntomas de la intoxicación producto de la aplicación de este medicamento en personas a las cuales se les ve las reacciones. Exacto. Donde se les ve las reacciones que produce la intoxicación. Pero, ¿qué con ese bebé
donde allá no se ve lo que él está lo que está pasando y no se percibe lo que está sintiendo. Precisamente quería decir eso, o sea, nosotros sabemos el efecto brutal que tiene sobre un ser humano que dice, ay, me duele, ay, me pasa esto, y manifiesta y se le trata de ayudar. Pero ¿qué con ese bebé que no puede decir, mamá, me duele aquí, me siento que el corazón se me acelera? Así es. O sea, ese bebé no puede decir, ayúdenme, y tampoco va a recibir la ayuda, lamentablemente, porque tristemente está siendo asesinado en el vientre de quien debería protegerle. Exactamente. Y veamos algunos de los síntomas que produce la intoxicación con digoxina. Uno de los síntomas son cefalia, náuseas, astenia, vómitos, dolor abdominal, diarrea, trastornos de la visión de colores, arritmias, hiperpotasemia, entre algunos otros síntomas. Entonces, en la medida en la que le vamos a ir explicando un poquito qué es cada una de estas cosas, usted piense que eso es lo que está experimentando ese ser humano que está allí dentro, donde no puede defenderse, no puede decir, por favor, no me pongan esto que me estoy sintiendo mal, etcétera, etcétera. La cefalia, por ejemplo, la cefalia son caracterizadas por dolores de cabeza recurrente. Son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Son trastornos primarios, dolorosos e incapacitantes como la jaqueca o migraña. Óigase bien lo que estaría ocurriendo en la cabecita de esa criaturita. ¡Qué bárbaro! Además, dice que la intoxicación con este medicamento produce astenia, que es la debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales las hace fácilmente. Así es. Y ese bebé, en su condición normal, allí dentro del vientre de la madre, juega, se mete el dedito en la boca, allí él patea, allí manotea, allí tiene todos esos movimientos tan lindos que hacen sentir bien a la madre y que hasta los demás niñitos que están allí se quedan jugando con ese bebé allí desde afuera, donde ven que como que se mueve la barriga de la madre. Todos estos movimientos, mire cómo son afectados producto de esa intoxicación que está matando a ese bebé. Entonces, veamos el siguiente síntoma que provoca la intoxicación, como lo es la hiperpotasemia, donde dice que es un exceso en el nivel de potasio en el organismo del ser humano. Los síntomas son náuseas o vómito, dificultad respiratoria, pulso lento, débil o irregular, dolor de tórax, palpitaciones, desmayo repentino cuando las palpitaciones son muy lentas o incluso se detienen. ¡Wow! Esto es increíble, cómo puede haber una insensibilidad tan enorme en personas que se atrevan a decir que el aborto es seguro y es eficaz. Oiga, cuando mire usted la masacre, la carnicería despiadada, donde le están inyectando un veneno a ese bebé. Y entonces, y esto no hablando acerca de los vómitos, dolor abdominal, diarrea, que produce la intoxicación con este medicamento. Entonces, se hace necesario que nosotros podamos entender que cuando allá nos están diciendo seguro, oiga, ¿cómo que seguro? Mire, yo dudo de que alguna de esas chicas que están allí pidiendo el aborto, naturalmente son
muchachitas, jovencitas. He visto en los últimos días las manifestaciones en Estados Unidos por lo del fallo de Roe vs. Wade y todo lo demás, y son puras muchachitas. Entonces, las señoras son aquellas corruptas que están allá encumbradas, que están dictándole las directrices, valga la redundancia, a las muchachitas que están en la calle haciendo el espectáculo. Pero yo dudo mucho que una de esas chicas sea sobreviviente del aborto, porque es que no conozco una que sea sobreviviente del aborto, que apoye el aborto. Así es, y ahora queremos presentarle algo que la senadora Joan Rodríguez le hace la pregunta a esta doctora, y esta doctora queda en el momento diciendo que no tenía la capacidad para responder cuando le pregunta cuál es el estado, en qué etapa se encuentra el bebé en el segundo trimestre. Entonces, no es que no sabe, sencillamente no quieren decir, porque lo que menos ellos quieren hacer es despertar dudas en la juventud, en nuestra sociedad, acerca de si realmente ese ser que está allí dentro del vientre siente o no siente. Entonces, vamos a ver cuál es la etapa de ese bebé, de ese ser humano que ya está allí y que viene en ese proceso para nacer. Ponga mucha atención. Hola mamás y papás, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Almi Club. Vamos a seguir con el embarazo. Esta vez vamos a hablar del segundo trimestre. En él atendemos tanto a los cambios de la mamá como del bebé. El segundo trimestre nos ocupa desde la semana 14 hasta la semana 26. Entre la semana 14 y la semana 16, la cabeza es relativamente más pequeña que el cuerpo. Los ojos y los pabellones auriculares están adoptando ya su posición definitiva. Las piernas aumentan su longitud y los pulmones están lo suficientemente desarrollados como para empezar a realizar movimientos respiratorios, aunque el suministro de oxígeno les proviene aún de la mamá. La cabeza ya es más proporcionada, las cejas y el pelo del bebé ya son visibles. A partir de estas semanas se forma la grasa parda, que es la encargada de regular la temperatura del bebé. El bebé ya empieza a huir, ya puede reaccionar tanto a los ruidos fuertes como a la presión de tu abdomen. A partir de la semana 22, el bebé está cubierto de lanugo, que es una fina pelusilla que se encarga de que no se reblandezca la piel con el líquido amniótico. Durante estas semanas ya puedes notar los primeros movimientos de tu bebé, incluso alguna patadita, ya que el cerebro se está desarrollando muy rápidamente. A partir de aquí es muy importante el aumento de peso. Su piel ya es arrugada y rosadita. Al finalizar el segundo trimestre ya están desarrollados todos los órganos de tu bebé, aunque todavía están inmaduros. Por ejemplo, el hígado, los riñones, el páncreas y el corazón ya están desarrollando sus capacidades para empezar a funcionar. A estas alturas, tu bebé ya mide unos 35 centímetros y pesa 800 gramos. Durante este trimestre, el sistema inmunológico de tu bebé ya se está desarrollando muy rápidamente. La médula ósea ha empezado a producir células inmunológicas, a la vez que el timo empieza a funcionar. El timo es el que se encarga de regular el sistema inmunitario. Una dieta bien equilibrada en esta etapa tiene efectos muy positivos para el bebé, ahora y en el futuro. Oiga, si esta señora no sabe esta información, mire, que renuncie, porque yo creo que el lugar que le queda es ir a la cárcel. Una señora que se dedica a practicar abortos y no sabe cuál es el estado de un bebé en esa edad, oiga, agarre para su casa antes que el comisionado la agarre y la lleve directo a la cárcel. Pero hablando de manipulación y de cómo esta gente oculta la verdad para que usted no despierte, pero por eso esta Visión Familia, vamos a escuchar un video muy interesante del señor Agustín Laje, ese que le prometimos al inicio, para que usted vea cómo se mueve esta gente a través. Agustín, vamos a lo que venimos, ¿no? Porque el tiempo premia. ¿Qué es una batalla cultural en este día? Una batalla cultural es una disputa de magnitud por los elementos de una cultura. El problema en todo caso es ahí, ¿qué es la cultura entonces? Bueno, la cultura es una serie de elementos, entre otros, podemos decir las costumbres, las creencias, las historias, los mitos, los ritos, las costumbres, las normas, los valores, las tradiciones, el lenguaje. Todos esos elementos estructuran nuestra vida.
pero todos esos elementos también son estructurados por nosotros mismos. Entonces, ahí hay un punto muy importante para notar, que es que nosotros hacemos cultura, pero la cultura impacta sobre nosotros. Nosotros no actuamos en el vacío. Nosotros actuamos de acuerdo a una cultura que está inscripta en nuestra propia acción, en nuestras decisiones. Te voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Tremendo, Agustín, tremendo. Es que cuando vos te das cuenta de eso, te das cuenta de que quien manipula la cultura, manipula la forma de conducirse de la gente en la vida. Mira, vamos a ponerlo así. El poder es la probabilidad de imponer mi voluntad sobre la tuya, independientemente de la fuente de esa probabilidad. Vamos a jugar entonces con la palabra fuente, es decir, ¿qué me da mi poder sobre vos? Vamos a suponer que yo estoy armado y yo te voy a apuntar con mi pistola y te voy a decir, Matías, quiero que hagas X. Mi probabilidad de que vos cumplas mi voluntad va a ser muy alta porque yo voy a estar armado y vos no. Ejerciendo la fuerza, claro. Y vos querés conservar tu vida. Eso le podemos llamar poder armado. Segundo ejemplo, yo tengo $100.000. Digo, Matías, quiero que hagas X. Y te pongo ahí una valija con $100.000. Bueno, yo ahí aumento mi probabilidad de que vos hagas X porque el dinero tiene valor. Eso podemos llamarle poder económico. Pero yo puedo también hacer algo mucho más sutil, que es modificar el contenido de los programas de la televisión que vos consumís, las películas que mirás, la música que escuchás, lo que se te dice en el colegio, lo que se te dice en la universidad, lo que aparece a través del arte. Y yo a través de esa modificación de tu entorno cultural puedo también aumentar mi probabilidad de que vos hagas X, porque vos hacés de acuerdo a una interpretación de la realidad. Totalmente. Con lo cual, una batalla cultural tiene que ver con este último tipo de poder. Es el poder de determinar el contenido de la cultura en una sociedad que termina impactando sobre la vida de las personas. Entonces, pongo un ejemplo. Wow. Y perdón que lo extienda, pero creo que esa es una pregunta clave para poder entender esto. El aborto. ¿Qué es el aborto? Vamos a dar dos definiciones. Número uno, el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación. Segunda definición, el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Son palabras nada más, pero la definición que se imponga va a ejercer un impacto sobre la acción de muchísimas mujeres. Porque nuestra cultura, por otro lado, tiene un sistema moral que me dice que es malo matar a un ser humano inocente, que es una maldad. Pero si yo borro el hecho de que en el aborto hay un asesinato de un ser humano inocente, pues entonces bajo las barreras morales que estaban trabando la conducta abortista. Y entonces el aborto me aparece como si me estuviese sacando una verruga del cuerpo. Impacté sobre la conducta de la mujer, en este caso bajando sus barreras morales, para que no apareciera la contradicción respecto de una moral que me dice que está mal matar a un ser humano inocente. Estamos hablando acerca del poder. ¿El poder corrompe o el poder absoluto? Oiga, tremendo esto, y al final la idea es deconstruir, agarrar lo que se hizo y destruir. Si usted considera que este proyecto de Visión Familia vale la pena que siga al aire, por favor comuníquese con nosotros si usted tiene a bien hacer alguna donación al 6695-3739 o al 6901-9584 para que nosotros podamos seguir adelante con estos espacios radiales muy importantes en los tiempos que vivimos de este bombardeo continuo, constante. Mire, yo creo que el señor Laje lo dice bastante claro. Así es. La idea es acabar con la cultura. Se acaba con la cultura, se acaba con la identidad. Y si usted no tiene identidad, está perdido. Y si está perdido, ¿qué va a hacer? ¿No tiene futuro? Y entonces resulta que lo importante para ellos es anular lo que es ley, lo que es lo correcto, lo que es lo moral, lo ético, anularlo, desaparecerlo y hacerlo ver como lo malo. Claro. Hacerlo ver como lo peor, como lo que no puede seguir. Claro. Y que es un atentado contra la libertad, contra los derechos de la mujer. Entonces, como dice el señor Laje, que definitivo, si llegan y le preguntan a esa joven, oiga, ¿usted quiere matar a su hijo? ¿Usted quiere que nosotros le introduzcamos una serie de pinzas, de aparatos, y allí vamos a desmembrarlo a como
acentuaba la abortista frente al cuestionario que le hacía la senadora. Y que incluso le diga, y mire, probablemente usted va a quedar con unos problemas, unas secuelas terribles, pero a ver, ¿quiere usted? Exacto. Si le hacen esa pregunta, nada más con la forma... Susto que le pegue. Susto y medio, y aquella mujer va a decir, no señor. Pero, ¿qué mejor manera que empezar a deconstruir? Tus derechos, mujer, tu cuerpo, tu decisión, te están robando. Y el otro, qué bonito, 150 años de retroceso. Exactamente. Pura demagogia y manipulación. Sí, entonces lo que ellos están buscando es obtener el fin de legalizar el asesinato, de legalizarlo, pero qué mejor manera de ir mareando a nuestra sociedad para quitarle aquella cultura correcta. Y en esto yo tengo que resaltar algo. Cuando tuvimos la marcha hace poco acá en David, en el mes de la familia, y que estábamos con pancartas allí cerca de la UNACHI, y que esto estaba siendo publicado por Facebook, una persona publicó allí de que ¿por qué no se traían mejores argumentos que estar con una cantaleta y con unos rótulos? Entonces que teníamos que presentar soluciones, no estar en esta condición. Pero el caso es que nosotros no tenemos que presentar nuevos argumentos. Nuestra legislación, nuestro código de la familia, nuestras leyes son claras en cuanto a la protección de la vida desde la concepción. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es implementar, ejecutar lo que nuestras leyes nos tienen para regirnos a favor de la vida y de la familia. Entonces no tenemos que traer propuestas, las propuestas ya las tenemos, las propuestas las tenemos ya formadas en el seno de la familia. Las evidencias son demasiado sólidas. Exactamente, la formación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, donde tenemos que enseñarles el valor de la vida, que ellos puedan entender desde niños el valor que esto tiene. Claro que sí, y es muy importante que usted entienda que la gente que está levantando la voz por los supuestos derechos humanos son los más abusadores de derechos humanos. Trudeau, Macron y Biden son gente que aplastan a cualquiera que se les plante por delante y que quiera detenerlos. El señor Soros, y con esto ya vamos cerrando, el señor Soros confiesa que en su juventud era uno de los que llevaba judíos a los campos de concentración nazi. Y él sencillamente dice, si yo no lo hubiera hecho, otro lo hubiera hecho. Y cuando le preguntan al señor Soros si siente algún remordimiento por las barbaries que ha causado, dice, no siento ninguno. Y ese es el personaje que está diciendo, te han robado tus derechos, una persona que no tiene compromiso moral con la sociedad. Trata de defender tus derechos. Yo creo que no hay que dejarse llevar por este tipo de argumentos porque son falsos. Y hablando de Israel, precisamente el Estado de Israel emite su opinión acerca del fallo que ha hecho la Corte de Roe versus Wade y dice que es una vergüenza y todo lo demás. E Israel, en una forma de protesta en contra de lo que hizo Estados Unidos, que llaman un retroceso, decide ampliar el aborto. Y ahora incluso una jovencita puede solicitar un aborto vía internet. Quita un poco de limitaciones que tenía para abrirlo más. ¿Esto es derecho? No, definitivo. Así que yo creo que la mejor arma, el mejor argumento que tenemos, estimada ciudadanía, es que nosotros hagamos valer los valores en nuestros hijos. Dediquemos tiempo a enseñarles a ellos, tomemos tiempo para enseñarle a nuestros nietos, tomemos tiempo para hablar con esos familiares que tenemos en puestos públicos, para que ellos puedan entender que a la familia hay que defenderla, que la vida hay que defenderla desde su concepción. Y esta será la mejor armadura, el mejor argumento que nosotros vamos a tener para contrarrestar la problemática que se
está viniendo a nivel de la familia. Y sí a la vida. Cuidemos a nuestros bebés desde el momento en que están allí en el vientre de la madre. Cuando matar se hace legal, ¿será que se puede legalizar el asesinato de un inocente? Yo creo que no. Esto ha sido Visión Familia, una semana más, al pie de cañón, llevándole esa información que usted necesita. Por favor, no la descarte. Anote toda esa información, hágase de ella y utilícela como herramienta en contra de aquellos mentirosos que dicen defender sus derechos, pero que a usted verdaderamente no le importa. Ellos no tienen ningún compromiso con usted. No se deje llevar por cantos de sirena. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Que el Rey les bendiga y adelante la vida de nuestros bebés desde la concepción. Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios.